Hola, gracias por quedarte un momento conmigo. Esta noche vamos a entrar en una historia donde el silencio no es calma, sino peligro. Y tal vez, cuando llegues hasta el final, descubras que hay momentos en los que callar es la forma más fácil de perderlo todo. Todos en la casa señorial de los Castillo decían que Adrián estaba loco, pero lo extraño no era eso, sino que nadie se atrevía a mirarlo directamente a los ojos. Lena Morales llegó a la residencia en las afueras de Sevilla sin saber exactamente por qué había aceptado ese trabajo, aunque en el fondo lo sabía muy bien. El dinero era demasiado para alguien como ella, alguien que había aprendido a vivir sin hacer preguntas, sin llamar la atención, sin pertenecer a ningún lugar. El mayordomo le explicó las reglas con una calma inquietante, como si no fuera la primera vez que lo hacía. No hablar con el heredero, no preguntar por su pasado, no abrir ciertas puertas, no quedarse más tiempo del necesario y, sobre todo, no intentar entender lo que ocurría dentro de esa casa. Lena no respondió, solo asintió, porque en su vida las preguntas siempre habían traído problemas. Cuando la puerta de la habitación se abrió, lo primero que notó fue el silencio. No un silencio normal, sino uno que parecía ocupar todo el espacio. Pesado, casi vivo. Adrián estaba sentado de espaldas, completamente inmóvil, como si el tiempo no tuviera efecto sobre él. No reaccionó cuando ella entró, no giró la cabeza, no mostró ninguna señal de estar consciente. Lena dejó su bolso y comenzó a trabajar, limpiando, ordenando, manteniendo todo en su lugar, como siempre hacía en cualquier sitio donde nadie la recordaría después. No lo miró. No era necesario, pero algo no encajaba. En algún momento, sin saber exactamente por qué, levantó la mirada apenas un instante, y entonces ocurrió. Sus ojos se encontraron. No fue un movimiento brusco, no fue evidente, pero fue real. Los ojos de Adrián no estaban vacíos, no estaban perdidos, no tenían nada de lo que uno esperaría de alguien loco. Eran claros, atentos, completamente conscientes. Durante ese segundo, ninguno de los dos se movió, ninguno dijo nada, pero Lena sintió algo que no supo explicar, como si hubiera visto algo que no debía. Bajó la mirada de inmediato y continuó trabajando, como si nada hubiera pasado, porque sabía que hay momentos en los que fingir es la única forma de mantenerse a salvo. Terminó su tarea y salió de la habitación sin mirar atrás, pero la sensación no desapareció. Se quedó con ella, silenciosa, incómoda, insistente, porque si Adrián Castillo realmente estaba loco, entonces ¿por qué la había mirado como si entendiera todo? Y si no lo estaba, porque nadie en esa casa quería que hablara. Al día siguiente, Lena volvió a la habitación sin pensar demasiado. El trabajo era el mismo: entrar, hacer su tarea, no mirar, no preguntar, todo como debía ser. El joven seguía en su sitio, inmóvil, su rostro impasible como siempre, sin mostrar señales de vida. Lena no lo miró directamente, se concentró en su tarea, como una rutina que ya no requería reflexión. Sin embargo, en algún momento, mientras recogía unos papeles caídos al suelo, levantó la vista apenas un segundo. Ahí estaba otra vez, la misma mirada. Adrián la observaba sin moverse, sin cambiar su postura. Sus ojos, fríos pero conscientes, no eran los de un hombre que perdiera la razón. Lena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La habitación se volvió más pequeña, el aire más denso. No podía decir que lo había visto sonreír, ni siquiera podía asegurarse de que había hablado. Pero lo había hecho, en silencio, con la intensidad de esos ojos que la observaban. Le daba la sensación de que él no estaba simplemente ahí, esperando. Estaba esperando algo de ella. No sabía qué era, pero lo sentía. Lena se obligó a mirar hacia otro lado, volviendo a concentrarse en su tarea. No podía ceder a la curiosidad. No podía. Sin embargo, algo había cambiado. Algo había quedado allí, colgado en el aire entre ellos. Al día siguiente, Lena intentó algo diferente. Durante su rutina diaria, movió un objeto ligeramente, de manera que no fuera obvio, solo unos centímetros. No era más que una pequeña alteración en el orden de las cosas.
No esperaba que Adrián reaccionara. No esperaba nada. Solo quería comprobar si él notaba los cambios. Después de todo, ¿quién más podría estar observando? Cuando regresó a la habitación más tarde, todo parecía normal. Adrián estaba en su misma posición, pero entonces algo en la habitación llamó su atención. El objeto que ella había movido estaba exactamente en su lugar original. No lo había tocado nadie, ni ella misma, y sin embargo, estaba de vuelta en su sitio. Lena se detuvo en seco. No era una casualidad. Adrián lo había notado. Algo en él estaba completamente despierto, completamente consciente, y eso la desconcertó más que nunca. La noche siguiente, mientras se preparaba para acostarse, la mente de Lena seguía dando vueltas, tratando de descifrar lo que sucedía. No estaba segura de qué hacer con lo que había descubierto. Estaba atrapada en una red de silencios, de miradas no dichas, de palabras que nunca se pronunciarían. Y sin embargo, algo dentro de ella le decía que debía seguir adelante. Lo que sea que estuviera sucediendo allí, necesitaba entenderlo. No podía simplemente ignorarlo. Esa noche, antes de irse a dormir, observó la casa desde la ventana de su habitación. La residencia de los Castillo era vasta, llena de pasillos y rincones oscuros, lugares donde nadie se detenía, donde la luz apenas llegaba. Cada rincón tenía algo escondido, algo que no debía ser visto, algo que no debía ser sabido. Y Lena empezó a preguntarse si ella misma era parte de esa ocultación, si estaba atrapada en una historia que aún no entendía completamente. El día siguiente llegó, y con él una nueva determinación. Lena no lo sabía todavía, pero su mundo, en la casa señorial de los Castillo, ya estaba cambiando. Ya no podía seguir con su rutina como si nada. Ya no podía ignorar las señales. Adrián estaba allí, y aunque no podía hablar, su mirada le decía mucho más que cualquier palabra. Ella había comenzado a ver más allá de la superficie. Entonces, sin previo aviso, el joven hizo algo que ella no esperaba. Por primera vez, se movió. No mucho, pero lo suficiente para que Lena lo notara. Le dio la sensación de que estaba respondiendo a algo, a una acción de su parte. Era una respuesta, silenciosa, calculada, pero una respuesta al fin. En ese instante, Lena comprendió que Adrián no estaba simplemente atrapado en su propia mente. No, él estaba atrapado en un juego mucho mayor. Lena no podía ignorarlo más. Sabía que tenía que elegir. Iba a entrar en este juego o se alejaría. Pero una cosa era clara. Si no hacía nada, nunca sabría la verdad. Y la verdad, aunque peligrosa, era lo único que podría liberarla de la oscuridad que la rodeaba. Si este capítulo te parece bien, puedo continuar con capítulo 3, donde la tensión crece más y Lena comienza a descubrir las reglas no dichas de la casa. Lena comenzó a darse cuenta de que la casa de los Castillo no funcionaba como cualquier otro lugar al que había estado antes. No era solo un hogar, sino algo más, algo que no se podía entender con simples reglas de convivencia. El silencio que había notado al principio no era casual, no era solo la tranquilidad de una familia adinerada y reservada. Era un silencio que se imponía, un silencio que todos respetaban porque sabían lo que sucedía cuando se rompía. Durante los primeros días, Lena trató de seguir las reglas sin cuestionarlas. Entraba, limpiaba, hacía su trabajo y salía. No miraba a Adrián más de lo necesario, no hablaba con los empleados más de lo que era estrictamente necesario. Pero algo cambió. Cada vez que pasaba por los pasillos vacíos, cada vez que entraba a la habitación de Adrián, sentía como si alguien estuviera observándola. No era paranoia, no era un pensamiento irracional. Era la sensación clara de que había algo más, algo oculto, algo que nadie quería que ella supiera. Un día, mientras limpiaba el pasillo principal, Lena se dio cuenta de que uno de los empleados la miraba con más detenimiento de lo habitual. No le dio mucha importancia en ese momento, pero esa mirada la dejó inquieta. Cuando regresó a su habitación, algo la impulsó a inspeccionar la casa. Con cautela, revisó las esquinas, los rincones, buscando algo que le diera respuesta a sus dudas. Fue entonces cuando vio una pequeña luz roja
parpadeando en una de las esquinas del techo. Era una cámara, pequeña, casi invisible, pero lo suficientemente obvia para alguien que sabía qué buscar. Lena retrocedió, con el corazón acelerado. No era un error, no era una casualidad. Sabía que la estaban observando. Todo en esa casa estaba bajo control, todo estaba vigilado. Cada movimiento, cada palabra, incluso cada mirada. Al día siguiente, decidió no mover nada. No iba a hacer ningún cambio en la habitación de Adrián, no iba a jugar con el orden de las cosas. Quería ver si él reaccionaba de alguna manera, si él también lo notaba. Pero cuando entró a la habitación, la tensión era palpable. Adrián estaba en su lugar habitual, pero algo en él había cambiado. No podía decir qué, pero algo en su presencia era diferente, como si estuviera consciente de que ella había descubierto algo. Lena no pudo evitar mirarlo, y por un segundo, él la miró también. No era una mirada vacía, era intensa, como si estuviera esperando algo de ella, pero no hizo nada. No habló, no se movió. Lena sentía que la casa estaba cambiando. Había algo en el aire, algo en la forma en que todo se desarrollaba. Cada día que pasaba, las reglas se volvían más evidentes, pero también más peligrosas. No era solo que la familia Castillo tenía secretos, era que esos secretos la estaban rodeando, la estaban atrapando. Y lo peor de todo era que no sabía si Adrián quería que ella descubriera la verdad o si él mismo estaba atrapado en una mentira que había sido construida a su alrededor. Esa noche, Lena no pudo dormir. La cámara que había encontrado le rondaba en la cabeza. Sabía que había algo más, algo que no podía ignorar. Decidió salir a investigar más a fondo. Caminó por los pasillos, asegurándose de no hacer ruido. Abrió una puerta, luego otra, buscando respuestas. Pero cuando llegó a la sala principal, algo la detuvo. La puerta estaba entreabierta. No debía estarlo. Y en ese momento, entendió que su curiosidad la había llevado demasiado lejos. La casa ya no era solo un lugar para trabajar. Ya no era un simple trabajo. Era una trampa de la que no estaba segura de poder salir. Al día siguiente, el mayordomo la miró con una severidad inusual cuando entró a la casa. Lena intentó no mostrar su incomodidad, pero sabía que algo había cambiado. No sabía si era porque él también había notado sus movimientos o si simplemente estaba siendo más cauteloso. Pero había algo en el aire, algo que le decía que ya no podía simplemente seguir la rutina sin hacer preguntas. Algo había dejado de ser seguro. En la noche, mientras preparaba su cena, escuchó un ruido bajo. Miró por la ventana y vio una figura moviéndose en los jardines. Era uno de los empleados, pero su rostro estaba tenso, asustado. Lena sintió una punzada en el estómago. Había algo que no estaba bien. Algo estaba a punto de suceder. No podía seguir ignorando las señales. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. La casa, los empleados, Adrián, todo parecía parte de una historia más grande que ella no entendía. Y lo peor de todo era que ya no sabía si quería entenderla o si debería. Hay momentos en la vida en los que uno aprende que hablar no siempre salva, que decir la verdad no siempre protege y que a veces el silencio es lo único que queda. Lena había aprendido esa lección mucho antes de llegar a la casa de los Castillo, pero nunca la había sentido tan pesada como ahora. Esa noche, mientras observaba la oscuridad desde su ventana, los recuerdos volvieron sin pedir permiso. No eran recuerdos claros, sino fragmentos, sensaciones, voces que no había querido escuchar durante años. Recordó la última vez que intentó defenderse, la última vez que decidió no quedarse callada. Había sido joven, ingenua, convencida de que decir la verdad cambiaría algo, pero no lo hizo, solo empeoró todo. Las personas que debían escucharla no lo hicieron, y las que sí lo hicieron, la castigaron por ello. Desde ese día, Lena entendió algo que no volvió a cuestionar. Hablar era peligroso, por eso había sobrevivido, por eso había llegado hasta allí. No por ser fuerte, sino por saber cuándo desaparecer, cuándo bajar la mirada, cuándo fingir que nada importaba.
El silencio no era cobardía para ella, era estrategia. Pero ahora algo no encajaba, porque en esa casa el silencio no protegía. El silencio era una herramienta, una forma de control. Y Adrián era la prueba más clara de ello. Al día siguiente, Lena entró en la habitación con una sensación distinta. No era solo tensión, era conciencia. Ya no podía fingir que no entendía lo que pasaba. Sabía que Adrián estaba fingiendo, sabía que lo vigilaban, sabía que cualquier error podía ser fatal. Y aún así, por primera vez desde que llegó, no pensó en irse. Se detuvo un segundo más de lo normal antes de empezar a trabajar. No lo miró directamente, pero sabía que él estaba atento. Podía sentirlo, como si ambos compartieran el mismo secreto sin necesidad de decirlo. Entonces, ocurrió algo pequeño, tan pequeño que cualquiera lo ignoraría. Un leve movimiento. Adrián movió la mano apenas unos centímetros. No fue un gesto claro, no fue una señal evidente, pero fue intencional, y fue la primera vez que rompía su papel. Lena sintió cómo el aire en la habitación cambiaba. No dijo nada, no reaccionó, pero por dentro todo se tensó. Ese pequeño gesto significaba algo enorme. Significaba que él estaba dispuesto a arriesgarse, y eso solo podía significar una cosa. El tiempo se estaba acabando. Lena continuó con su trabajo, intentando mantener la calma, pero ahora cada segundo parecía más pesado. Cada sonido, cada pequeño movimiento, cada sombra, tenía un significado. Cuando terminó, se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, algo la detuvo. No fue un pensamiento, fue una sensación. Se giró ligeramente, no lo suficiente para que pareciera sospechoso, pero suficiente para verlo. Adrián no la estaba mirando como antes. Ya no era solo una mirada consciente, era una mirada desesperada. Esa noche, Lena no intentó dormir. Se sentó en la cama, con la mente en silencio, pero el corazón inquieto. Sabía lo que significaba esa mirada. No era una invitación, no era curiosidad, era una advertencia. Y por primera vez en mucho tiempo, Lena sintió miedo. No por ella misma, sino por alguien más. Eso era nuevo, eso era peligroso. Recordó las palabras del mayordomo. No intente entender. Ahora sabía por qué. Porque una vez que entiendes, ya no puedes volver atrás. Lena cerró los ojos por un momento. Podía irse, podía marcharse al día siguiente, sin mirar atrás, sin involucrarse más. Nadie la detendría, nadie la buscaría. Sería lo más fácil, sería lo más seguro. Pero entonces pensó en Adrián, encerrado, observado, callado. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sabía. Y de repente, algo dentro de ella cambió, algo que había estado dormido durante años. Lena abrió los ojos lentamente, y por primera vez desde que llegó a esa casa, tomó una decisión que no estaba basada en el miedo. No se iba a ir, porque esta vez, guardar silencio no significaba sobrevivir, significaba dejar morir a alguien, y Lena ya no estaba segura de poder vivir con eso. A veces las conversaciones más peligrosas son las que nadie puede escuchar, y desde aquella noche, algo entre Lena y Adrián había cambiado de forma irreversible. Ya no era solo sospecha ni intuición, sino una comprensión silenciosa construida a partir de pequeños gestos que no dejaban rastro. Al día siguiente, Lena entró en la habitación con la misma calma de siempre, pero esta vez era una calma falsa, cuidadosamente mantenida. Cada movimiento estaba medido, cada paso controlado, porque sabía que ya no podía permitirse ningún error. Comenzó a trabajar como siempre, sin mirarlo directamente, pero sintiendo su presencia en cada instante, como si el aire entre ellos estuviera cargado de algo invisible pero intenso. En un momento, dejó un libro sobre la mesa ligeramente desalineado, apenas unos centímetros fuera de lugar, un cambio mínimo que nadie notaría, excepto alguien que estuviera atento. No miró atrás, no esperó reacción, simplemente continuó con su rutina, pero el tiempo empezó a sentirse más lento, más pesado, como si cada segundo estuviera siendo observado. Durante unos minutos no ocurrió nada,
y por un instante Elena pensó que tal vez había ido demasiado lejos, que tal vez había malinterpretado todo desde el principio. Pero cuando regresó a la mesa, el libro estaba perfectamente alineado, no movido al azar, sino colocado con una precisión casi calculada. No fue alivio lo que sintió, sino algo más inquietante, confirmación. Desde ese momento, todo se convirtió en un intercambio silencioso. Cada pequeño gesto era una pregunta, cada corrección una respuesta. Lena empezó a dejar señales mínimas, cambios casi invisibles en el orden de los objetos, y Adrián respondía de la misma forma, siempre con exactitud, siempre en el momento en que nadie podía verlo. No era caos, no era locura, era un lenguaje construido para sobrevivir. Pero cuanto más claro se volvía ese lenguaje, más evidente era el peligro. Lena comenzó a notar cambios en la casa. Las miradas del personal ya no eran neutrales, eran más largas, más frías, como si evaluaran cada uno de sus movimientos. El mayordomo aparecía con más frecuencia, sin previo aviso, observando sin decir nada. Incluso los pasillos parecían diferentes, menos vacíos, como si siempre hubiera alguien cerca, aunque no pudiera verlo directamente. Un día, al salir de la habitación, escuchó dos voces en voz baja al otro lado del pasillo. No distinguió las palabras, pero el tono era suficiente. No era una conversación normal, era tensión contenida. Cuando las voces se detuvieron de golpe, Lena supo que había sido notada. No se detuvo, no miró atrás. Simplemente siguió caminando como si no hubiera escuchado nada, pero algo dentro de ella ya había cambiado. Esa noche entendió algo con claridad. No estaban solos en ese juego. Al día siguiente decidió no hacer nada, no dejar ninguna señal, no alterar nada en la habitación. Entró, limpió, ordenó y mantuvo todo exactamente igual, queriendo comprobar si Adrián entendería. Pasaron los minutos en completo silencio, sin respuestas, sin cambios, hasta que, justo cuando estaba a punto de salir, ocurrió algo inesperado. Un pequeño objeto cayó al suelo con un sonido casi imperceptible. No fue un accidente. Lena lo supo de inmediato. No reaccionó de forma evidente, no mostró sorpresa, pero se inclinó lentamente para recogerlo, manteniendo la naturalidad. En ese momento, sintió algo distinto en el ambiente, algo más urgente, más tenso. Cuando dejó el objeto en su lugar, notó un detalle casi invisible, un pequeño papel oculto bajo la mesa. No estaba allí antes. Su respiración se volvió más lenta, más controlada. No podía recogerlo, no en ese momento. Terminó su trabajo como siempre y salió de la habitación sin alterar su ritmo, pero esta vez no regresó directamente a su cuarto. Esperó hasta que el silencio volvió a dominar la casa, hasta que los pasillos quedaron vacíos. Entonces, regresó. Entró con cuidado, cerró la puerta y, por primera vez desde que llegó, rompió una de las reglas. Se agachó, tomó el papel y lo abrió con movimientos precisos, casi automáticos. Solo había una frase escrita: "Nos están observando más de lo normal". Lena cerró los ojos un segundo, no por miedo, sino porque ya no quedaban dudas. Esto ya no era un simple secreto, era una advertencia, y significaba que el tiempo se estaba acabando. Hay una diferencia entre pensar que te observan y saberlo con certeza, y Lena cruzó esa línea sin darse cuenta exactamente cuándo ocurrió. Desde que leyó aquella nota, todo en la casa de los Castillo cambió de forma sutil pero inquietante, como si el silencio mismo se hubiera vuelto más pesado, más atento, como si cada rincón respirara con una intención que antes no estaba allí. Al día siguiente, entró en la habitación de Adrián con movimientos perfectamente medidos, repitiendo cada gesto como si siguiera un guión invisible que alguien más conocía de memoria, sin dejar ninguna señal, sin alterar nada, sin arriesgarse a romper ese delicado equilibrio que los mantenía a salvo. Adrián permanecía en su lugar, inmóvil, pero no hacía falta mirarlo para saber que él también sentía lo mismo. Esa presión invisible que no se veía, pero lo envolvía todo. Lena trabajó en silencio absoluto, con una precisión casi mecánica,
hasta que, justo antes de salir, una sensación clara la atravesó de golpe, no como un pensamiento, sino como una certeza física. Alguien estaba mirando en ese preciso instante. No reaccionó, no giró la cabeza, no cambió el ritmo de su respiración, simplemente abrió la puerta y salió como si nada hubiera ocurrido. Pero al cruzar el umbral, se encontró con el mayordomo de pie en el pasillo, quieto, observando, y esa mirada no era casual ni vacía. Era una mirada que ya sabía demasiado, que no necesitaba confirmar nada. Lena inclinó ligeramente la cabeza y siguió caminando sin detenerse, aunque por dentro todo se tensaba con una claridad incómoda. A partir de ese momento, la casa dejó de sentirse como un lugar silencioso y pasó a ser un espacio activo, vigilante, donde cada movimiento parecía estar registrado, donde los empleados hablaban menos, caminaban más rápido y evitaban coincidir entre ellos, como si todos conocieran algo que no se decía en voz alta. Esa noche, Lena permaneció en su habitación, repasando cada detalle del día, intentando descubrir en qué momento había cometido un error. Pero lo más inquietante era no encontrar ninguno, porque eso solo podía significar que ya no necesitaban un error para observarla. Al día siguiente, la vigilancia dejó de ser invisible y se volvió evidente. Había rostros nuevos en los pasillos, puertas que antes estaban cerradas ahora permanecían abiertas, y una sensación constante de presencia que no desaparecía ni un segundo. Lena lo entendió sin necesidad de confirmación. Ya no era una observación general, ahora la estaban observando a ella. Cuando volvió a entrar en la habitación de Adrián, mantuvo la mirada baja en todo momento, repitiendo cada movimiento con cuidado extremo, hasta que, por un instante, algo llamó su atención en el reflejo del cristal de la ventana. Una silueta. Alguien estaba observando desde fuera. Su cuerpo se tensó apenas un segundo, pero no reaccionó. No podía permitirse ese lujo. Continuó como si no hubiera visto nada, pero en ese momento todo quedó claro. No era solo una casa vigilada, era un sistema en funcionamiento, y ellos ya no eran invisibles dentro de él. Cuando terminó, salió con la misma calma de siempre, pero notó un detalle que le heló la sangre. La puerta quedó ligeramente entreabierta, como si alguien quisiera asegurarse de poder observar en cualquier momento. Esa noche, Lena ya no necesitó pruebas ni señales. Lo entendió con una certeza fría. Ya no estaban escondiéndose, estaban siendo cazados. En una casa como la de los Castillo, las cosas no terminan con ruido, terminan con silencio. Y Lena lo entendió la mañana en que uno de los empleados simplemente dejó de existir sin explicación alguna, sin despedida, sin una sola palabra que justificara su ausencia. Nadie preguntó por él, nadie mencionó su nombre, como si nunca hubiera formado parte de ese lugar. Pero Lena sí lo recordaba con una claridad incómoda. Recordaba su mirada nerviosa, su forma de evitar a los demás y, sobre todo, recordaba el momento en que sus ojos se cruzaron brevemente en el pasillo el día anterior. Un segundo demasiado largo, como si él hubiera visto algo que no debía, como si hubiera entendido algo que nadie más quería que entendiera, y ahora ya no estaba. Esa ausencia no trajo tranquilidad, al contrario, hizo que el ambiente se volviera más pesado, más tenso, como si el silencio mismo estuviera cargado de una advertencia que nadie se atrevía a decir en voz alta. Los empleados caminaban más rápido, evitaban mirarse entre sí, y cada movimiento parecía calculado para no destacar, como si todos supieran exactamente lo que ocurre cuando alguien rompe el patrón. Cuando Lena entró en la habitación de Adrián ese día, no necesitó buscar señales para saber que él también lo sabía. No hubo miradas evidentes ni gestos fuera de lugar, pero algo en su presencia era distinto, más rígido, más contenido, como si incluso el más mínimo movimiento pudiera convertirse en un riesgo. Y por primera vez, desde que comenzaron a comunicarse en silencio, ninguno de los dos hizo nada. No hubo objetos movidos ni señales ocultas, solo un silencio diferente, uno que ya no era un espacio entre ellos, sino un aviso constante de que cualquier paso en falso tendría consecuencias.
Lena trabajó más rápido, no porque quisiera irse, sino porque su instinto le decía que quedarse demasiado tiempo en esa habitación era peligroso, que el margen de seguridad se había reducido hasta desaparecer, y cuando salió, sintió esa presencia otra vez, no visible, pero real, como si varias miradas siguieran cada uno de sus movimientos sin necesidad de mostrarse. Esa noche no intentó convencerse de nada ni buscar explicaciones, simplemente aceptó la verdad con una claridad fría. Aquel hombre no se había ido, había sido eliminado de la historia, borrado sin dejar rastro, y ese hecho cambió todo, porque ya no era una sospecha ni una intuición, era una consecuencia directa, una prueba silenciosa de lo que podía ocurrir en cualquier momento. Al día siguiente el mayordomo se acercó a ella por primera vez desde que había comenzado a trabajar allí, pero no fue una conversación real, fue una advertencia cuidadosamente disfrazada de cortesía. Le habló de adaptación, de discreción, de cómo todo funcionaba mejor cuando nadie hacía preguntas. Y Lena asintió sin mostrar reacción, aunque entendió perfectamente lo que significaba. No era una recomendación, era un límite que no debía cruzar. Cuando volvió a la habitación de Adrián, algo dentro de ella ya había cambiado. No era miedo, era claridad. Ya no estaban intercambiando señales por curiosidad ni intentando entender lo que ocurría. Estaban sobreviviendo dentro de un sistema que ya había demostrado lo que era capaz de hacer. Y mientras limpiaba, notó un detalle que cualquiera habría ignorado. Un pequeño vacío en la mesa, un objeto que siempre había estado allí y que ahora faltaba. Un cambio mínimo, pero suficiente para entender que no era casualidad, que era un mensaje sin palabras, no sobre lo que debían hacer, sino sobre lo que ocurre cuando alguien ve demasiado. Lena no reaccionó, no miró a Adrián, no alteró su ritmo, pero en ese instante tomó una decisión sin decirla en voz alta, porque ahora sabía algo con absoluta certeza. Esto no iba a detenerse, y si seguía esperando, si seguía actuando como si nada estuviera pasando, ella sería la siguiente en desaparecer. Hay verdades que no necesitan ser gritadas para destruirlo todo, y Lena estaba a punto de descubrir una de ellas. Desde la desaparición del empleado, algo dentro de ella había cambiado de forma irreversible. Ya no observaba por curiosidad ni por duda, observaba porque sabía que cada detalle podía significar la diferencia entre permanecer o desaparecer. Cuando entró en la habitación de Adrián ese día, no buscó su mirada, no dejó señales, no alteró nada, pero el silencio entre ellos ya no era el mismo. Ahora era más denso, más urgente, como si ambos supieran que el tiempo se estaba reduciendo. Lena trabajó con movimientos precisos, evitando cualquier error, hasta que algo casi imperceptible llamó su atención. Un pequeño trozo de papel apenas visible entre la estructura de la mesa, tan bien oculto que nadie lo vería sin buscarlo activamente. No reaccionó de inmediato. No podía permitirse hacerlo, pero su pulso cambió, más lento, más consciente. Terminó su trabajo como siempre y salió de la habitación sin alterar su ritmo. Pero esta vez no regresó a su cuarto. Esperó, midió el tiempo, observó el movimiento de la casa hasta que el silencio volvió a imponerse. Entonces regresó. Entró con cuidado, cerró la puerta y se movió sin prisa, como si cada gesto estuviera ensayado. Se inclinó y tomó el papel. Sus dedos no temblaron. Su mente ya sabía lo que estaba a punto de encontrar. Lo abrió. No había mucho escrito, solo una frase. No estoy loco. Lena sintió que algo dentro de ella se detenía por un instante. No era sorpresa, era confirmación. Si lo descubren, me matarán. El silencio que siguió fue distinto a todo lo que había sentido antes. No era miedo inmediato, no era pánico. Era una comprensión lenta y profunda que se extendía por todo su cuerpo. Todo encajaba. Las cámaras ocultas, las reglas, la vigilancia constante, la desaparición del empleado, la mirada del mayordomo, nada de eso era aleatorio. Adrián no estaba enfermo, no estaba perdido. Estaba siendo mantenido así, controlado, silenciado, y de repente, la casa dejó de parecer una jaula. Se convirtió en una estrategia. Lena cerró los ojos un segundo,
no para escapar de la realidad, sino para organizarla, porque ahora entendía algo mucho más peligroso que antes. Esto no era solo sobre Adrián, era sobre poder. La familia Castillo no había encerrado a un hombre por compasión, lo había hecho por control. Cuando levantó la mirada, Adrián ya la estaba observando. No había duda en sus ojos, no había confusión, solo una claridad tensa, contenida durante demasiado tiempo. No necesitaban palabras. Él sabía que ella lo había leído. Y Lena sabía que, en ese momento, cruzaban un punto sin retorno. Ya no podían fingir que no entendían. Lena dejó el papel exactamente donde lo había encontrado. No podía llevarlo consigo. No podía dejar rastro. Cada decisión ahora tenía que ser perfecta. Se levantó, respiró con normalidad y salió de la habitación como cualquier otro día. Pero nada era igual. En el pasillo, notó el cambio de inmediato. No en la estructura de la casa, sino en la forma en que el espacio reaccionaba a su presencia. 2 empleados hablaron en voz baja y se detuvieron cuando ella pasó. Una puerta se cerró con un leve retraso. Una sombra se movió en un reflejo. La estaban observando más de cerca, y esta vez no era solo una sensación. Esa noche, Lena no se sentó a pensar si debía irse. Esa opción había desaparecido, porque ahora sabía demasiado. Y en ese tipo de lugares, saber la verdad no te libera, te convierte en un problema. Lena se quedó quieta, mirando la oscuridad de su habitación, entendiendo por primera vez el verdadero significado de la nota. Adrián no estaba pidiendo ayuda, estaba avisándole, porque ahora ella también estaba dentro del juego. Y en ese juego, la verdad no se dice, se sobrevive. A partir de ese momento, todo dejó de ser un juego silencioso para convertirse en una cuenta regresiva invisible, y Lena lo sintió en la forma en que cada día se volvía más estrecho, como si el espacio mismo se redujera a su alrededor. Ya no se trataba solo de observar y entender, sino de sobrevivir sin cometer un solo error, porque ahora sabía que no existía una segunda oportunidad. La casa de los Castillo había cambiado, o tal vez siempre había sido así, y ella recién comenzaba a verlo con claridad. Los movimientos eran más controlados, las presencias más constantes, y la vigilancia ya no intentaba esconderse, simplemente existía, como una sombra que no necesitaba mostrarse para ser real. Lena mantuvo su rutina sin desviarse, repitiendo cada gesto con precisión casi automática, pero por dentro cada detalle era analizado, cada sonido tenía significado, cada mirada podía ser una advertencia. Cuando entró en la habitación de Adrián ese día, no buscó ningún tipo de comunicación, no dejó señales, no arriesgó nada, porque ambos entendían que cualquier intento podría ser el último. Sin embargo, el silencio entre ellos ya no era neutral, era tenso, cargado de algo que ninguno podía ignorar. La certeza de que estaban siendo observados de cerca, demasiado cerca. Mientras trabajaba, Lena notó algo que no encajaba. No era un objeto fuera de lugar ni un cambio evidente. Era algo más sutil, más inquietante. Uno de los cuadros de la pared estaba ligeramente inclinado, apenas perceptible, pero suficiente para reflejar una parte distinta de la habitación en su superficie de vidrio. Y en ese reflejo, por un segundo, vio algo que no debía estar allí. Un movimiento, una sombra. No dentro de la habitación, sino al otro lado de la puerta. Alguien estaba observando desde fuera. Lena no reaccionó. No podía. Continuó limpiando, manteniendo el ritmo, la respiración, la postura, pero su mente ya estaba completamente alerta. Ese no era un error, era una prueba. Cuando salió de la habitación, el pasillo estaba vacío, pero no se sentía vacío. Caminó sin prisa, sin mirar atrás, pero sabía que la estaban siguiendo, no físicamente, sino a través de cada ángulo, cada reflejo, cada punto desde el cual podían verla sin ser vistos. Y por primera vez, entendió algo con absoluta claridad. Ya no estaban esperando a que cometiera un error, estaban esperando a que eligiera uno. Esa noche, Lena no se encerró en su habitación de inmediato. Permaneció en el pasillo unos segundos más de lo necesario,
observando en silencio, como si intentara encontrar una grieta en ese sistema perfecto. Pero no la había. Todo estaba diseñado para que no existiera. Cuando finalmente entró en su habitación, encontró algo que no estaba allí antes. Una silla ligeramente movida. No era un cambio grande, ni obvio, pero suficiente. Alguien había entrado. Lena no tocó nada, no cambió nada. Simplemente se quedó de pie unos segundos, observando, entendiendo lo que significaba. Ya no era solo vigilancia externa. Ahora su espacio también había sido cruzado. Ya no había distancia. Al día siguiente, el ambiente era aún más pesado. El mayordomo la observó durante más tiempo de lo habitual, sin decir nada, pero con una atención que no dejaba lugar a dudas. Lena mantuvo la calma, repitió sus movimientos, cumplió con cada tarea, pero ahora cada paso se sentía como caminar al borde de algo invisible. Cuando entró en la habitación de Adrián, no levantó la mirada, pero sintió el cambio de inmediato. No en él, sino en el entorno. Algo era distinto, más controlado, más cerrado. Y entonces lo entendió. Ya no estaban siendo observados para vigilar. Estaban siendo observados para decidir. Lena continuó con su trabajo, pero en su mente una única idea se repetía una y otra vez, con una claridad cada vez más peligrosa. No podían quedarse así, porque si no hacían nada, todo terminaría sin que nadie supiera la verdad. Y esta vez, el silencio no iba a protegerlos. Iba a enterrarlos. Hay un momento en el que dejar de hacer nada se vuelve más peligroso que actuar, y Lena llegó a ese punto sin darse cuenta de cuándo había dejado de tener elección. Después de todo lo que había visto, después de cada señal, cada ausencia, cada advertencia silenciosa, ya no podía convencerse de que mantenerse al margen era una opción, porque en esa casa, la pasividad no significaba seguridad, significaba desaparición. Durante días, Lena había seguido la rutina con una precisión casi perfecta, evitando cualquier gesto innecesario, cualquier desviación que pudiera llamar la atención. Pero ahora, esa misma rutina empezaba a sentirse como una trampa que se cerraba lentamente. La vigilancia no disminuía, al contrario, se volvía más sutil, más inteligente, como si quienes observaban ya no necesitaran pruebas para actuar. Cuando entró en la habitación de Adrián ese día, todo parecía igual, pero la sensación era distinta, más cerrada, más definitiva. Lena no lo miró directamente, pero sabía que él también lo sentía. No hubo señales, no hubo intercambio, pero el silencio entre ellos ya no era espera, era límite. Mientras limpiaba, su mente trabajaba con una claridad que no había tenido antes. No podía seguir reaccionando. Tenía que adelantarse. Tenía que hacer algo que no encajara en el patrón, algo que no pudieran prever. Fue entonces cuando tomó una decisión. No grande, no evidente, pero irreversible. Dejó un objeto fuera de lugar. No como antes, no como parte de su lenguaje secreto, sino en un punto específico de la habitación. Un lugar donde sabía que podía ser visto desde fuera, desde el ángulo de vigilancia. Era un error deliberado, una señal, pero no para Adrián, para ellos. Continuó con su trabajo sin alterar su ritmo, sin mostrar ninguna intención, pero en su interior todo estaba en tensión. Ese pequeño gesto no era comunicación, era provocación, y estaba esperando una respuesta. Pasaron los minutos. Nada. Silencio absoluto. Pero cuando se dirigía hacia la puerta, algo cambió. No en la habitación, en el ambiente. Un leve sonido en el pasillo. Un movimiento que no encajaba con la rutina. Lena no giró la cabeza, pero lo sintió. Habían visto. Salió de la habitación con la misma calma de siempre, pero esta vez el pasillo no estaba vacío. 2 empleados estaban allí, inmóviles, demasiado atentos, como si no estuvieran realmente trabajando, sino esperando. El mayordomo apareció unos segundos después, sin prisa, sin tensión visible, pero con esa misma mirada que ya no necesitaba preguntar. Lena siguió caminando. No se detuvo, no reaccionó. Esa noche, todo se volvió más claro, no en lo que veía, en lo que entendía. No estaban esperando que cometiera un error.
Estaban midiendo hasta dónde estaba dispuesta a llegar, y ella acababa de responder. Al día siguiente, el cambio fue inmediato, no visible, pero definitivo. La puerta de la habitación de Adrián estaba abierta cuando llegó, no entreabierta, abierta, como si ya no hubiera necesidad de ocultar nada. Lena se detuvo un segundo antes de entrar, no por duda, sino porque sabía lo que significaba. Aquello no era descuido, era una declaración. Entró. Adrián no estaba en su lugar habitual. Por primera vez desde que llegó, no estaba. El silencio en la habitación era diferente, vacío, y en ese instante, Lena entendió algo que la atravesó con una claridad brutal. Habían reaccionado, y no de la forma que ella esperaba. Ese fue su primer movimiento, y ya había tenido consecuencias. Hay silencios que protegen, y otros que están a punto de romperse, y Lena sintió ese momento antes de entenderlo. La ausencia de Adrián no era un error, no era un cambio menor dentro del sistema, era una consecuencia directa, una respuesta a su movimiento, y por primera vez desde que llegó, la incertidumbre dejó de ser abstracta para volverse inmediata. No estaba en su habitación, no estaba en ningún lugar visible, y nadie hablaba de ello. Lena salió de la habitación con la misma calma controlada de siempre, pero por dentro todo se desordenaba. No podía preguntar, no podía buscar, no podía reaccionar, porque ahora cualquier gesto fuera del patrón ya no sería observado, sería interpretado. El pasillo estaba más silencioso que nunca, pero no era vacío. Era un silencio lleno de presencia. Cuando pasó frente al mayordomo, él no la detuvo, no dijo nada, pero la miró un segundo más de lo habitual, como si estuviera esperando algo de ella. Lena bajó la mirada y continuó caminando, entendiendo que ahora cada uno de sus movimientos estaba siendo medido con más precisión que antes. Esa noche no intentó dormir. Se quedó sentada sin moverse, escuchando los sonidos mínimos de la casa, intentando encontrar una pista, cualquier señal que indicara que Adrián seguía allí, pero no había nada. Ningún ruido, ninguna anomalía, solo esa ausencia que pesaba más que cualquier presencia. Y entonces, en medio de ese silencio absoluto, ocurrió algo. Un sonido, muy leve, un golpe suave en la pared. Lena se quedó inmóvil. No fue un error, no fue el viento, fue intencional. El sonido volvió a repetirse, 2 veces. Un patrón. Lena se levantó lentamente, acercándose a la pared sin hacer ruido, conteniendo la respiración. Su mente ya estaba adelantándose a lo imposible, pero aún así dudaba. Apoyó la mano contra la superficie, y entonces, una voz muy baja, apenas un susurro. Lena, su nombre. El tiempo pareció detenerse, porque esa voz no debía existir. Era Adrián. No estaba en la habitación, no estaba libre, pero estaba allí, oculto. Lena no respondió de inmediato. No podía. Su mente necesitaba un segundo para reorganizar la realidad. Durante días, semanas, todo había girado alrededor de una regla absoluta. Él no hablaba. Él no podía hablar. Y ahora lo estaba haciendo. Escucha, susurró él desde el otro lado, con una voz tensa, controlada, como si cada palabra fuera un riesgo. No hay tiempo. Lena cerró los ojos un instante, no por miedo, sino para mantener el control. Sabía que cualquier sonido podía ser escuchado. Sabía que esa conversación no debía existir, pero también sabía que ya no había vuelta atrás. ¿Dónde estás?, murmuró apenas, casi sin mover los labios. Hubo una pausa, más cerca de lo que crees. La respuesta no era tranquilizadora, era peor. Significaba que no estaba lejos. Significaba que estaba dentro del sistema. Van a moverme, continuó él. Hoy, si pasa, no podré volver. Cada palabra caía con peso. No era una advertencia vaga, era un límite. Lena sintió como algo dentro de ella se alineaba con una claridad brutal. Ya no era sobre entender, ya no era sobre sobrevivir en silencio. Era ahora. Oye con atención, dijo Adrián, su voz apenas audible. Todo lo que has visto es solo la superficie.
Un ruido en el pasillo. Ambos se quedaron en silencio. Pasos. Lentos. Cercanos. Lena retrocedió un paso, alejándose de la pared, su respiración completamente controlada, como si nada estuviera ocurriendo. El sonido se detuvo frente a su puerta. Un segundo. Dos. Luego, continuó. El peligro no había pasado, solo se había movido. Lena volvió a acercarse, más rápido esta vez. ¿Qué tengo que hacer?, susurró. Silencio. Un segundo demasiado largo. Y entonces, dejar de tener miedo. No fue una respuesta, fue una decisión. El sonido desapareció, la presencia se desvaneció, y la pared volvió a ser solo una pared. Pero todo había cambiado, porque ahora Lena no solo conocía la verdad, ahora tenía una voz. Y en esa casa, eso era lo más peligroso de todo. Hay momentos en los que el miedo deja de importar, no porque desaparezca, sino porque algo más grande lo reemplaza. Y Lena lo sintió con una claridad que no había tenido nunca antes. Después de escuchar la voz de Adrián, después de entender que el tiempo se estaba acabando, ya no podía volver atrás, ya no podía fingir que no sabía nada, porque ahora cada segundo que pasaba sin hacer nada lo acercaba a desaparecer para siempre. Esa mañana la casa no parecía diferente, pero Lena sí lo estaba. Sus movimientos seguían siendo precisos, su expresión seguía siendo neutra, pero dentro de ella ya no había duda. No iba a esperar, no iba a seguir el patrón. Por primera vez desde que llegó, no estaba reaccionando al sistema, estaba a punto de romperlo. Cuando entró en la habitación de Adrián, no buscó señales ni intentó comunicarse. Ya no hacía falta. Sabía que él no estaba allí, y sabía por qué. El espacio vacío no era ausencia, era presión, una forma de obligarla a quedarse quieta, a aceptar lo que venía. Pero esta vez no lo hizo. Mientras trabajaba, sus ojos recorrieron la habitación con otro propósito, no para limpiar, sino para encontrar. Había visto suficientes detalles durante los días anteriores, suficientes reflejos, suficientes patrones como para entender dónde mirar, y entonces lo encontró. Una pequeña irregularidad en la pared, casi invisible, una línea demasiado recta para ser natural. No se detuvo, no reaccionó, pero ya lo sabía. Una puerta, oculta. Terminó su rutina con la misma precisión de siempre y salió de la habitación como cualquier otro día, pero esta vez no se detuvo en el pasillo. No dudó. Caminó directamente hacia el punto exacto donde había visto aquella irregularidad desde el otro lado. Cada paso estaba calculado, cada segundo contado. Sabía que la estaban observando, pero también sabía algo más importante. Ellos confiaban en que no haría nada, y ahí estaba su ventaja. Cuando llegó, no buscó mecanismos visibles ni intentó forzar nada. Simplemente presionó donde debía. Un leve sonido. La pared se abrió lo suficiente. No completamente, solo lo necesario. Lena entró. El espacio al otro lado era estrecho, oscuro, diseñado no para ser usado, sino para ocultar. Caminó despacio, sintiendo cómo el aire cambiaba, más frío, más denso, hasta que lo vio. Adrián no estaba atado, no estaba herido, pero estaba contenido. Cuando levantó la mirada y la vio, no hubo sorpresa en sus ojos, solo una certeza. Sabía que ella vendría. No deberías estar aquí, susurró él, pero su voz no tenía duda. Ya no importa, respondió Lena con la misma calma. Un sonido, pasos, más de uno. Lena no necesitó mirar atrás para entender lo que significaba. Los habían encontrado. El tiempo se acabó. Adrián se puso de pie, no como alguien débil, no como alguien que había estado encerrado, sino como alguien que había estado esperando exactamente este momento. Todo en su postura cambió. La inmovilidad desapareció. La máscara dejó de existir. Ya no era el hombre que fingía estar roto. Era el heredero. Las luces del pasillo exterior cambiaron. Una puerta se cerró. Otra se abrió. El sistema reaccionaba. Lena sintió el miedo, pero no retrocedió, porque ahora entendía algo con total claridad. No podían volver atrás, no podían esconderse otra vez.
La puerta frente a ellos se abrió. El mayordomo no estaba solo, pero no hizo ningún gesto brusco. No gritó, no corrió, solo los miró. Y en esa mirada no había sorpresa, había confirmación. «Así que era usted», dijo con voz baja, controlada, como si todo hubiera sido una hipótesis que ahora se volvía real. No había rabia, no había caos. Eso lo hacía más peligroso. Lena no respondió, no bajó la mirada. Por primera vez, no eligió el silencio. «Él no está loco». Las palabras salieron claras, firmes, irreversibles. El aire cambió. No fue una explosión, fue algo más profundo, porque una vez que la verdad se dice, ya no puede volver a esconderse. Hubo un segundo de silencio, uno solo, y en ese instante todo estaba en equilibrio. Luego el mayordomo sonrió ligeramente, no con alivio, no con sorpresa, sino como alguien que ya había considerado ese resultado. «Entonces», dijo suavemente, «ya no queda nada que ocultar». Y en ese momento, Lena entendió algo aterrador. Esto no terminaba con revelar la verdad. Esto apenas estaba comenzando. Cuando la verdad sale a la luz, no todo se rompe de inmediato. A veces lo más inquietante es lo contrario. Todo sigue en silencio durante un segundo más largo de lo normal, y Lena lo sintió en ese instante suspendido, donde nadie se movía, donde nadie hablaba, pero todo ya había cambiado. La mirada del mayordomo no perdió la calma, no mostró sorpresa ni furia, solo una especie de aceptación fría, como si aquella situación hubiera sido contemplada mucho antes de suceder. Adrián permanecía de pie junto a Lena, completamente distinto al hombre inmóvil que había fingido ser durante tanto tiempo, y aunque no dijo nada, su presencia llenaba el espacio de una forma que ya no podía ocultarse. El silencio se rompió sin ruido, no con gritos ni con caos, sino con decisiones invisibles que empezaron a moverse detrás de esa calma aparente. Las puertas del pasillo se abrieron, las luces cambiaron, y por primera vez la casa dejó de fingir normalidad. Ya no era necesario. Todo estaba expuesto. Lena no retrocedió, no apartó la mirada. Sabía que no podía hacerlo, porque ese momento era exactamente lo que había evitado durante toda su vida, estar en el centro de algo que no podía controlar. Y aún así, no sintió el impulso de huir, porque ahora entendía algo que antes no. El miedo no desaparece cuando decides enfrentarlo, pero deja de decidir por ti. El mayordomo dio un paso adelante, lento, medido, como si cada movimiento estuviera calculado para no romper el equilibrio del momento. No parecía alguien acorralado, parecía alguien que simplemente estaba ajustando el plan. «Esto no cambia nada», dijo finalmente, con una voz tan tranquila que resultaba más inquietante que cualquier amenaza. «Las cosas no funcionan como usted cree». Lena no respondió de inmediato. No porque dudara, sino porque ahora cada palabra debía ser elegida con precisión. Miró a Adrián por un segundo, y en ese breve instante ambos entendieron lo mismo. No se trataba de ganar, se trataba de no desaparecer. «No pueden seguir ocultándolo», dijo Lena con calma, sin elevar la voz. «Ya no». Otra pausa, pero esta vez algo fue distinto, porque el mayordomo no negó sus palabras. Sonrió, y eso fue peor, porque significaba que la verdad nunca había sido el problema. El problema era quién la controlaba. Durante los minutos siguientes, nada ocurrió de forma evidente, pero todo estaba en movimiento. No hubo confrontación directa, no hubo fuerza, no hubo necesidad de ella. El sistema que había mantenido a Adrián en silencio durante tanto tiempo no dependía de un solo hombre ni de una sola decisión. Era más grande, más antiguo, más preparado, pero algo sí había cambiado. Por primera vez, ese sistema había sido expuesto, y eso no podía deshacerse. Lena sintió el peso de esa realidad asentarse dentro de ella, no como miedo, sino como una claridad firme. No sabía cómo terminaría todo, no sabía hasta dónde llegaría, pero sí sabía una cosa con absoluta certeza: ya no iba a callar. Y Adrián tampoco. Esa noche, la casa no volvió a ser silenciosa, no porque hubiera ruido,
sino porque el silencio ya no era obediencia. Era tensión, era espera, y por primera vez desde que Lena había cruzado aquella puerta, no estaban solos dentro de la verdad. No todas las historias terminan con ruido, algunas terminan cuando el silencio cambia de significado, y Lena lo entendió en los días que siguieron, cuando la casa de los Castillo dejó de ser un lugar donde todo se ocultaba y empezó a convertirse en un espacio donde nada podía volver a esconderse completamente. No hubo una caída inmediata, no hubo un final brusco, pero la verdad, una vez expuesta, empezó a abrir grietas en todo lo que antes parecía inquebrantable. Las rutinas cambiaron, las miradas ya no eran las mismas, y el control, aunque seguía existiendo, ya no era absoluto. Adrián ya no volvió a su habitación. Esa puerta permaneció abierta, no como descuido, como símbolo. Por primera vez, no había necesidad de fingir. Lena siguió caminando por los mismos pasillos, pero ya no con la misma presencia invisible. No se escondía, no evitaba las miradas, no bajaba la cabeza como antes. No porque no hubiera peligro, sino porque había entendido algo más importante. Vivir sin ser vista no era lo mismo que estar a salvo. El mayordomo ya no hablaba con ella, pero tampoco la detenía. El equilibrio había cambiado, no a favor de uno, sino justo para todos. Algunos empleados comenzaron a mirarla diferente, no con miedo, sino con algo más cercano a la duda, como si por primera vez cuestionaran lo que siempre habían aceptado sin pensar. Nadie decía nada en voz alta, pero el silencio ya no era obediencia, era conciencia. Una tarde, Lena salió al exterior de la residencia, algo que antes apenas hacía. El aire era distinto fuera de esas paredes, más ligero, más real. Se detuvo un momento, sin prisa, como si por primera vez en mucho tiempo no estuviera escapando de nada. Y entonces lo vio. Adrián, de pie, sin vigilancia visible, sin la máscara. No dijo nada al principio. No hacía falta, porque ese momento no necesitaba palabras. Se miraron, no como antes, no como dos personas atrapadas en el mismo secreto, sino como dos personas que habían sobrevivido a él. «Ya no tienes que quedarte», dijo Adrián finalmente, con una voz firme, distinta a aquel susurro escondido en la pared. Lena lo miró un segundo más, y sonrió apenas. «No me quedo por obligación». Fue una respuesta simple, pero suficiente, porque por primera vez no estaba allí para sobrevivir. Estaba allí por elección. El silencio entre ellos ya no era tenso, no era una advertencia, no era un riesgo, era tranquilo, abierto, libre, y eso lo cambiaba todo. Lena levantó la mirada hacia la casa una última vez. Seguía siendo grande, imponente, llena de secretos que tal vez nunca desaparecerían por completo, pero ya no era una jaula, porque las jaulas no se rompen cuando desaparecen, se rompen cuando alguien deja de aceptar sus límites, y ella lo había hecho. Mientras el sol comenzaba a caer sobre Sevilla, proyectando sombras largas sobre la antigua residencia de los Castillo, Lena entendió algo que nunca había considerado antes. El silencio no siempre es una forma de protección, a veces es solo una forma de desaparecer, y esta vez ella había elegido existir. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. No todas las historias necesitan un final ruidoso. A veces lo que queda después de todo es solo un silencio muy suave, pero suficiente para hacernos pensar un poco más. La historia de Lena y Adrián no trata realmente de ganar ni de derrotar algo grande. Trata de un momento profundamente humano en el que alguien decide dejar de callar. Quizá, en algún momento de tu vida, tú también has estado ahí. Has visto algo que no estaba bien. Has entendido una verdad que nadie quería mencionar, y aún así, elegiste guardar silencio. No porque fueras débil, sino porque tenías miedo de que decirlo empeorara todo. Y la mayoría del tiempo nos convencemos de que el silencio es la forma más segura de vivir. Pero esta historia deja otra pregunta en el aire. ¿El silencio realmente nos protege o simplemente nos hace desaparecer poco a poco? Lena no era valiente desde el principio. Era como muchas personas, alguien que solo intentaba sobrevivir,
evitando problemas, evitando conflictos, evitando todo lo que pudiera hacerle daño. Pero llegó un momento en el que entendió algo diferente, que si seguía callando, dejaría de ser ella misma. Y ese fue el punto de cambio, no porque se volviera fuerte de repente, sino porque decidió no darle la espalda a lo que ya había visto. Tal vez no siempre tenemos que hacer cosas grandes, no siempre tenemos que enfrentarnos al mundo entero, pero a veces basta con una pequeña decisión, una vez en la que no evitamos, una vez en la que no callamos, para cambiar el rumbo de todo. Y eso no es fácil. Habrá momentos en los que te sentirás solo, momentos en los que dudarás si estás haciendo lo correcto, momentos en los que nada parece cambiar, aunque tú sí lo hayas hecho. Pero quizás el valor de una decisión no está en qué tan rápido cambia el mundo, sino en cómo te cambia a ti. Esta historia no dice que todo se volverá perfecto. No siempre la verdad trae finales felices, pero hay algo que queda claro. Cuando dejas de esconderte, empiezas a vivir de verdad. Puede que nadie lo note, puede que nadie lo celebre, pero dentro de ti lo sabrás, que esta vez no desapareciste. Y a veces solo eso ya es suficiente. Si hoy estás enfrentando algo difícil de decir, una verdad incómoda o una decisión que te pesa, no necesitas tener todas las respuestas ahora. No necesitas ser fuerte de inmediato. Solo, no te des la espalda a ti mismo. Gracias por escuchar. Y espero que cuando este video termine, te lleves algo pequeño, pero lo bastante cálido, como para seguir adelante. Porque a veces, lo más peligroso no es la verdad, sino nunca haber tenido el valor de mirarla de frente.